La crisis climática está causando una alteración peligrosa y generalizada a nivel mundial que afecta la vida de millones de personas. Estamos entrando ya al punto de no retorno. Nos está afectando bastante, muchísimo en realidad. Algunos que viven en las pampas están halagándose los ríos y hay que buscar lugares donde refugiarse, hay que buscar nuevos espacios. Todos le estamos sintiendo, todos, ¿no? Empezando de las comunidades, empezando los animales, los árboles, ¿no? Las contaminaciones, los ríos están cada día secando y eso nosotros debemos de poner de nuestra parte para ayudar a conservar, cuidar el cambio, el bosque, ¿no? Acción y propuestas indígenas frente a la crisis climática. Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana contamos con una agenda de acciones concretas para la acción climática construida desde nuestros territorios. Seguridad jurídica de los territorios indígenas. Una condición habilitante para los procesos climáticos y también la demanda histórica del movimiento indígena es garantizar la seguridad jurídica territorial indígena. Porque sin la seguridad jurídica territorial no estamos hablando de las comunidades, no estamos hablando de los recursos naturales, no estamos hablando de un pueblo. Red Más Indígena Amazónico, RIA, a escala jurisdiccional. AIDESEP está coordinando con las organizaciones regionales para la participación efectiva, ratificar alternativa Red Más Indígena Amazónica. RIA es la adecuación intercultural de Red Más, considerando la cosmovisión indígena y reconociendo nuestros derechos colectivos. Una iniciativa, digamos, desde los pueblos indígenas de cómo conservar los bosques, justamente, ¿no? Revalorando la cultura, todo lo que existe, digamos, los recursos que para nosotros no son vitales. Digamos, la organización desde FENAMAT, digamos, se impulsa lo que es RIA como piloto, digamos, en la Reserva Comunal Amaracairi. RIA jurisdiccional es la continuación de nuestra propuesta RIA aplicada a espacios territoriales por pueblos, federaciones, reservas comunales y otras formas de organización. Al asegurar su implementación, los pueblos indígenas podremos decidir, controlar y construir las estrategias de desarrollo propias. Acciones urgentes frente a las malas prácticas y piratería de carbono. En la Amazonía se han evidenciado malas prácticas en el mercado y contratos de algunos operadores de bonos o créditos de carbono que vulneran los derechos indígenas. Están comprando carbono a espalda de los pueblos, espalda de las comunidades nativas sin nuestra participación. No es totalmente excluyentes. Y eso nosotros totalmente no estamos de acuerdo, ¿no? Rechazamos este tipo de negocios piratas. El Estado peruano viene impulsando la construcción del Registro Nacional de Medidas de Mitigación, RENAMI, y es imperativo que incorpore los derechos indígenas. Necesitamos un RENAMI fortalecido y eficiente que controle las malas prácticas en los mercados y contratos de carbono y así evitar que se vulnere a los pueblos indígenas. Y la exigencia nuestra como AIDESEP, planteando al Ministerio del Ambiente que vea mecanismos de cómo proteger, buscar salvaguardas que prevenga la piratería de carbono en comunidades. Recién el MINAM, después de 2019, después de la reglamentación de ley de cambio climáticos, nos ha mostrado, pero existieron bastante vacíos en la cual no se habían puesto en cuanto al trabajo del movimiento indígena. El movimiento indígena viene aportando para que pueda ser agregados los puntos que no dejen vacíos, sino incorporen todos los derechos del movimiento indígena. Defensa de defensores y defensoras indígenas. En un contexto de graves amenazas a la Amazonía, la situación de inseguridad para los defensores es preocupante. En los últimos 9 años, al menos 23 defensores y defensoras indígenas fueron asesinados por proteger sus territorios, cifra que puede ser mayor ya que existe un subregistro por casos no reportados. Reconocimiento y defensa de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, PIACI. En la Amazonía también viven pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial que son altamente vulnerables.
En los últimos años, diferentes actores han iniciado una campaña para negar su existencia y debilitar la ley Piazzi, buscando respaldar intereses particulares y no colectivos. Son altamente vulnerables a cualquier contacto. Por eso es que cualquier actividad económica, petrolera, maderera, carreteras, podría conllevar a un etnocidio a estos pueblos. Y el mundo y la humanidad tiene pues el deber de garantizar la vida de estos pueblos. Mujer indígena y adaptación al cambio climático. Para AIDESEP, está claro que el aporte de las mujeres indígenas a las acciones de adaptación al cambio climático va a permitir tener resultados concretos frente a la problemática asociada a este nuevo contexto ambiental. Y somos las mujeres las que estamos liderando estas cosas porque tenemos necesidad de las medicinas, tenemos necesidad de la alimentación, de la nutrición de nuestros hijos. Entonces es importante nuestro papel, sobre todo de la mujer, como madre, como lideresa. Ahí estamos siempre fortaleciendo a las familias y a las comunidades. Para hacer realidad nuestras propuestas, necesitamos garantizar que el financiamiento climático llegue a las comunidades y también garantizar la implementación efectiva de la plataforma de pueblos indígenas frente al cambio climático. Unamos nuestras voces al llamado urgente para realizar acciones concretas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Propuestas indígenas en la COP27. Propuestas indígenas en COP27. Propuestas indígenas en la COP27. Propuestas indígenas en la COP27. Propuesta indígena en la COP27. Propuestas indígenas peruanas en la COP27. AIDESEP en la COP27.